reflejo. Soy la más amada, soy la más feliz. Sé que soy valiosa, gran mujer virtuosa. Me veo bonita, me veo feliz. Yo soy cuidada, creada para ser amada, dichosa y hermosa. Soy perla preciosa, escogida y ungida, hija bendecida. Soy fuerte y valiente. Muy buenos días, tengan todos ustedes, amigos y amigas de En Busca de Virtud. Mi nombre es Luz Ramírez y estoy agradecida con Dios porque me presta la oportunidad de estar aquí con ustedes en este lunes 10 de julio, maravilloso lunes que Dios nos presta salud y vida. Amén. Y espero que hayan tenido todos muy buen fin de semana acompañados de la familia, de gente que amamos, gente que nos bendice y que hayan pasado un excelente servicio. Amén. Iniciamos la semana, hoy es día lunes y normalmente una de las cosas que cruza por mi cabeza es que recibimos fuerza en el servicio del día de ayer, recibimos nuevo aliento, una dosis de esperanza. A veces en esos servicios maravillosos es cuando a través de la palabra o a través de una palabra profética viene Dios a infundir esa esperanza, ese renuevo a nuestras vidas y nos levantamos el lunes llenos de esa esperanza y esa nueva fuerza, sabiendo que como Dios ha hablado, todo va a ser distinto, todo va a cambiar, va a ser diferente. Pero una de las cosas que quiero recordarte es que cuando Dios da una palabra, tenemos la responsabilidad de llevarla a cabo. Y que cada vez que Dios suelte una palabra de bendición, el enemigo se pone pronto a trabajar para detener esa palabra, esa promesa, ese decreto, esa puerta que se ha abierto para bendición. El enemigo va a ser pronto para querer cerrarla y convertirla en una pesadilla. Pero si nos mantenemos firmes, creyéndole a Dios, si nos mantenemos firmes, operando con las armas de luz, entonces no importa cuánto el enemigo quiera detenerte, cuánto el enemigo quiera frustrarte, opacar, destruir, malograr, no importa qué tan grande sea eso, porque Dios tiene de todo el control. Antes de avanzar esta mañana, acompáñenme a orar. Vamos a abrir con una palabra de oración y pedirle a Dios que nos dé la fuerza y la fe necesaria
para poder resistir al enemigo y poder ver esa palabra de esperanza, esa palabra profética cumplida. Amén, Padre. En el nombre de Jesús, en esta hora vengo orando delante de ti, suplicándote, Señor, que seas tú el que tome control de todo mi ser. Dice tu palabra que la fe si no lleva fruto es muerta, Señor. Entonces hoy queremos pegarnos a ti, apegarnos a tu palabra, apegarnos a la esperanza que has infundido como aliento a nuestro ser, Señor, declarando que escogemos creerte a ti, escogemos, Señor, agarrarnos fuerte de tu mano y anclarnos en la roca que es Cristo Jesús y no movernos, Señor, de esa palabra sin importar cuán fuerte se lance contra nosotros el adversario, Señor. Sabemos que Él viene a matar, a robar, a destruir, que viene a estropear con sus artimañas todo plan que tú tienes para con nosotros, pero tu palabra también nos enseña que en ti somos más que vencedores y que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia, Señor. Así que en esta hora te ruego que nos vengas habilitando, capacitando como guerreros, Señor, en el nombre de Jesús, para poder enfrentar toda oposición en esta semana y no permitir que nada robe las semillas, Señor. Tu palabra nos enseña que la semilla fue sembrada en buena tierra, pero salieron las aves y se comieron la semilla y no dio fruto, Señor. Y otra semilla se le permitió caer junto al camino y otra entre los espinos, lo que quiere decir que las circunstancias difíciles, los problemas de la tierra, Señor, lo vinieron a destruir la semilla. Y hoy, Señor, queremos ser guerreros de esa semilla, queremos cuidar esa semilla, pelear porque esa semilla nada ni nadie la robe, sino al contrario, que dé mucho fruto. En el nombre de Cristo Jesús, Dios, danos sabiduría, danos tu guianza, danos de tu poder, danos de tu fuerza, Señor, la llenura de tu espíritu para pelear por esa palabra, Señor, con autoridad, con firmeza. En el nombre de Cristo Jesús, Dios, te doy la gloria, la honra y la alabanza a ti, porque sé que harás mucho más de lo que hemos pedido. En el nombre de Jesús, capacítanos en esta hora, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a estar hablando acerca de 24/7. Le puse 24/7 porque a veces nos olvidamos de que nosotros estamos en esta guerra de día y de noche. La confrontación con el enemigo es de día y de noche. No hay momento en que el enemigo duerma. Él no duerme, él no descansa, él no toma recesos, él no pierde el tiempo. Él está súper mega enfocado en lo que usted está haciendo para ver cómo puede venir a agarrar ventaja, para ver cómo puede venir a destruir, a robar, a matar, a deshacer lo que Dios está haciendo en nosotros. Entonces, y a través de nosotros. El fin de Él es detener para que el reino de la luz no avance y el reino de las tinieblas avance. Entonces, vamos a tomar como base bíblica 2 Corintios 10 y vamos a leer verso 3 al 5. Dice, porque aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento que se somete a Cristo. Esto lo hemos platicado antes y es un verso bíblico que se lee bastante. Cuando ya alguien lo empieza a recitar, dice, ya me lo sé. Ese versículo bíblico me lo sé de memoria. Entonces, lo importante no es si te lo sabes de memoria. Lo importante es que sepas lo que está diciendo y que cuando venga el momento necesario, de forma oportuna, lo saques como una espada y lo uses. Entonces, nuestra guerra no es como la del mundo. Cuando recibimos un ataque a la integridad, cuando recibimos un ataque a tu identidad, cuando recibimos un ataque a tu persona,
Cuando hay alguien que quiere distorsionar tus palabras o quién tú eres o tus intenciones, normalmente queremos reaccionar. Y lo digo porque lo he estado meditando en estos últimos días. eh, queremos reaccionar como antes y queremos defendernos como en otro tiempo nos defenderíamos. Por eso la palabra dice, en otro tiempo eras un viejo hombre, pero ahora eres una nueva criatura. Entonces dice la palabra que debemos de despojarnos de todo viejo hombre. Por eso es que la lucha es 24/7. Le puse al título del día de hoy y se lo voy a volver a poner 24/7, porque esto no lo podemos dejar pasar por alto. Debería de ser como un eslogan o una bandera que llevemos delante de nosotros que diga, mi lucha no es con el mundo, sino que libro una batalla con armas espirituales, porque no estoy luchando contra personas, sino contra entidades espirituales. Estas entidades espirituales levantan fortalezas. Una fortaleza es una pared. Una fortaleza es una muralla. Una fortaleza es un muro que es fuerte, que es grueso, que es difícil de derribar y difícil de escalar para pasar sobre de él. Entonces, esta fortaleza se construye, es construida peldaño a peldaño o piedra tras piedra o parte por parte a través de argumentos. No, tú dijiste, no, yo dije, no, es que tú pensaste, no, es que tú dijiste, no, es que tú hiciste. Esos argumentos empiezan a crear inseguridad, empiezan a crear flaqueza, debilitamiento, vergüenza. Esos argumentos comienzan a distorsionar el carácter. Los argumentos vienen a traer debilitamiento. Entonces, cuando el enemigo logra con sus argumentos debilitar al Hijo de Dios, levanta una fortaleza. No sirvo para nada, no lo voy a lograr, ¿para qué me atreví a comenzar a hacer algo como esto? Entonces esa fortaleza se convierte en un muro difícil de escalar y ir sobre de él. Y derribarlo es difícil, no imposible, pero es difícil. Por eso tenemos que recibir cada situación con calma y tratar de analizarla. Lo que le estoy diciendo no es fácil de hacer. Lo que le estoy diciendo tiene que llevar perseverancia, convicción, tiene que llevar la llenura del Espíritu Santo, porque por fuerza propia no lo vamos a poder lograr, pero con la guianza, el fortalecimiento y la llenura del Espíritu de Dios, todo es posible. Amén. Entonces, cuando descubrimos que nuestras acciones están siendo motivadas, que nuestras acciones están siendo guiadas, influenciadas por fortalezas que el enemigo levantó, tenemos que ser prontos para derribar esa fortaleza. ¿Y cómo se derriba esa fortaleza? Confrontando el argumento, ¿verdad? Entonces, si el argumento que llega a tu mente es, ¿a poco te vas a levantar a orar? Si hace rato estabas pensando mal de tu hermano, sí, me voy a levantar a orar y voy a pedir perdón por mí y voy a pedir perdón por mi hermano y voy a empezar a derribar ese argumento. Y conforme tú no quieres pensamiento tras pensamiento, la fortaleza se debilita y se debilita hasta que la logras derribar. Entonces dice que estos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿cómo sé si lo que estoy a punto de decidir hacer es algo que va a ofender a Dios? Bueno, va a ir en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces la palabra de Dios dice, si tú dices que me conoces, entonces manifiesta que me conoces. Porque a Jesús llegaron los fariseos y le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús los confronta y les dice, si ustedes fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham su padre harían. Pero como no son hijos de Abraham, entonces manifiestan quién es su padre. Y Jesús lo dijo bien abiertamente, el padre de ustedes es Satanás. ¿Por qué?
porque las obras de su Padre hacen. Entonces, lo que el enemigo quiere es que nosotros manifestemos obras que contradigan que conocemos a Cristo, que contradigan nuestro encuentro con Cristo Jesús. Entonces dice la palabra de Dios que en 2 Corintios, que entonces debemos de llevar cautivo todo pensamiento sujeto a la obediencia en Cristo Jesús. Entonces, es decir, no voy a actuar de acuerdo a este pensamiento. No voy a permitir que mi imaginación empiece a crear circunstancias en donde yo me voy a poner a mí mismo como el autor principal, el actor principal, y voy a empezar a maquinar cómo reaccionar, cómo actuar, cómo responder. Eso para hacer las obras del mal, dice la palabra de Dios que Dios lo ve como abominación. Amén. Nuestra imaginación tiene que estar reservada y usada solo y únicamente para pensar en cómo rendirnos a Dios, cómo reaccionar con humildad, cómo responder con obediencia. Amén. Entonces, lo que quiero hablar el día de hoy es de que nosotros somos guerreros 24/7, 24 horas al día. Los 7 días de la semana usted está en esta milicia, no solo reclutado, sino deberíamos estar activamente participando en esta milicia. Amén. Entonces, lo primero que quiero que entendamos es que el hombre o los humanos tienen acceso a 2 ámbitos. El número 1 al ámbito natural y el número 2 al ámbito espiritual. Entonces, por esta misma razón es que nosotros los seres humanos tenemos un reto que es doble, un doble reto. ¿Por qué? Porque en el ámbito natural tenemos que ocuparnos por ser mujeres, por ser mamás, algunas de nosotras, hermanas, esposas, tías, abuelas, a veces influyentes, y depende del trabajo que usted tenga. En lo natural, usted tiene que ocuparse por el matrimonio, por a veces si eres activo en tu comunidad, por tu servicio en la iglesia, por ser un buen mentor, una persona que sepa aconsejar. Entonces tenemos ese reto de ser ejemplos aún sin palabras, pero al mismo tiempo tenemos este enfrentamiento espiritual, esta guerra espiritual que se confronta día a día. Entonces estamos todo el tiempo, constantemente, en un campo de batalla y debemos de aprender a cómo librar cada ataque, porque si no aprendemos a librar los ataques espirituales, entonces van a venir a afectar nuestro ámbito natural. Pero dice el Chavo del 8 que no panda el cúnico, o sea, no estamos solos, el Espíritu de Dios está contigo, y aparte de eso, el Señor nos ha dado poder y autoridad. A través de Cristo Jesús hemos recibido poder y autoridad, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Pero antes voy a leer esta nota. El reto más grande es el siguiente. Esto implica un reto para nosotros como soldados de Cristo, porque militar en lo sobrenatural y usar las armas en lo sobrenatural, las armas espirituales para nosotros representan un reto. ¿Por qué? Porque vivir en lo natural es automático. No se tiene que hacer un esfuerzo para vivir en lo natural. Ya estás en este ámbito natural. Pero militar en lo sobrenatural no es automático. Militar en lo sobrenatural es algo que requiere crecimiento, requiere preparación, requiere entrenamiento y sobre todo llenura de Dios en nuestras vidas. Así que el militar en lo sobrenatural no es algo que va a venir espontáneamente, es algo que usted y yo tenemos que elaborar. Poder convertirte en un soldado útil, con estrategias no solo influyentes, sino estrategias que traen resultados, tienes que entender que estás bajo entrenamiento. Cada ataque que viene a tu vida es porque estás bajo entrenamiento. Entonces, cada vez que tienes un confrontamiento de parte del enemigo, es porque Dios quiere llevarte a un nivel mayor, a un nivel más grande, a un peldaño más arriba.
meditando en la vida de David, recordemos que antes de David ser promovido como rey, el Señor lo llevó al campo de batalla. Y en el campo de batalla él comenzó a observar. Y comenzó a observar cómo los filisteos intimidaban al pueblo de Israel. Y el pueblo de Dios, aunque tenía armas, aunque estaba en las filas de soldados, aunque habían sido entrenados, capacitados, habilitados, ninguno de ellos se atrevía a levantar su espada contra el gigante. Ninguno de ellos se atrevía a levantar su arma para defender no solo su honra como pueblo, sino la de Dios que estaba con ellos. Pero David, en el momento en que miró esto, él no tenía ni espada ni armamento. Pero sin embargo, por el Espíritu de Dios que vivía en él y por ese fuego interno que estaba en él, vino el Espíritu de Dios y lo armó, lo capacitó, le enseñó cómo tenía que hacer para enfrentar a este gigante. Entonces, Dios ya había dispuesto en su corazón que iba a poner a David como rey. Dios ya había dicho, me escogeré uno, llamaré a uno que será conforme a mi corazón. Y aparece David en la escena. Para David poder llegar a tomar esa posición de rey, tuvo que enfrentar al gigante. Y aquí nos detenemos un poco, ¿verdad? Porque vemos dos cosas distintas. La primera, para poder ser instruidos como soldados efectivos, tenemos que pasar tiempo con Dios. David no fue instruido en un campo natural. Él fue instruido en un campo espiritual. Si la lucha que libramos de día a día no es carnal, sino espiritual, entonces necesitamos dedicarle tiempo a lo espiritual para poder capacitarnos para lo que viene. Este fin de semana el Señor hablaba a mi corazón de 4 cosas y le voy a dar un brochazo porque esto empezaba a predicarlo el miércoles en el discipulado los miércoles. Y lo primero que yo miraba que Dios habla es ordena tu casa, ¿verdad? Entonces, para poder entrar a la guerra sin que el enemigo tenga nada contra ti es entrar al orden. Ordena la casa en todo sentido de la palabra. Limpia cada rincón del hogar. Límpialo de cosas guardadas por años que están ahí acumulando polvo y están solo tomando espacio. Cuando empiezas a limpiar la casa, de alguna forma a mí me deja ver lo que yo tengo que limpiar en mi corazón, en mi ser, en mi alma, ¿verdad? A veces estoy limpiando rincones de mi casa y digo, oh, necesito deshacerme de tal pensamiento, necesito deshacerme de tal actitud, necesito deshacerme de esta reacción, necesito deshacerme de esta opinión. Cuando estás limpiando, es ese momento de quietud en tu mente y estás solo concentrado en una sola cosa y conviértelo en algo simbólico para tu alma. Entonces comienza a ordenar la casa, saca todo lo viejo, saca todo lo sucio, lo inservible, lo acumulado sin utilidad, empieza a sacarlo de los closets, de los rincones, de las habitaciones, del garaje, de todos lados. Y después de que ordenaste lo natural, comienza a ordenar lo espiritual. Estoy fuera de orden, tal vez si soy esposa, tal vez no me he sujetado suficiente a mi marido, tal vez no he cumplido un buen papel como mamá, tal vez necesito refinar mis actitudes, mis respuestas, tal vez necesito hacer un plan nuevo con mi pareja, decir, mira, sentémonos hoy en la noche, hagamos un plan de crecimiento. Me he dado cuenta que hace 6 meses hemos estado en la misma situación y necesitamos avanzar. ¿Por qué no hacemos cambios? ¿Qué sugieres? ¿En dónde podemos hacer cambios que nos indiquen un crecimiento? Entonces hay que ordenar la casa. Mira, creo que no estamos yendo lo suficiente a la iglesia. En la casa no estamos leyendo la palabra lo suficiente. No estamos orando como familia. Necesitamos por lo menos un día como familia orar. Hemos descuidado sentarnos a comer a la mesa como familia. Necesitamos sentarnos a la mesa y empezar a ordenar la casa. Empezar a ponerlo todo en orden. Si estás sirviendo en la iglesia
y ya tienes tiempo sirviendo y has tenido conflictos con hermanos, con hermanas, malos entendidos, ordena la casa. Dice la palabra de Dios que si alguien te ofendió, tú vayas y pidas perdón. Entonces, haz eso, ordena la casa, ¿verdad? Hay que ordenarla. Entonces, la segunda parte es déjate consolar, que ese es un problema, ¿verdad? Ese es un problema, no dejarnos consolar. Viene el Espíritu de Dios y te quiere consolar y te quiere sanar las heridas, pero tú estás like, no, no, yo no quiero que me sanen, yo no quiero que esto lo quiero olvidar, esto lo quiero recordar el resto de mi vida. Entonces, el no dejarte consolar por el Espíritu de Dios te impide que consueles a otros. No dejarte consolar te impide que te vuelvas un restaurador. Y Dios quiere que seamos restauradores. Amén. Entonces, la otra cosa que debemos hacer, y lo vamos a platicar más adelante, es sana tu vista, ¿verdad? Estaba oyendo el testimonio de una mujer que la semana pasada estaba corriendo en un maratón. Ella era campeona 2 veces ya de este maratón. Iba a ser la tercera vez que compitiera en la misma carrera. Iba llevando la ventaja, pero la iba guiando un motociclista. Entonces ella se confió de seguir al motociclista y cuando reaccionó se dio cuenta que el motociclista la llevó por el camino incorrecto. Entonces, aunque pudo retomar su ruta y pudo recuperar el tiempo perdido, ya no llegó en primer lugar, sino que llegó ahora en tercer lugar. ¿Por qué? Porque su vista fue engañada, su vista fue nublada, su vista fue entorpecida, se confió de alguien más. Entonces no te puedes confiar de nadie, tú tienes que tener tu búsqueda personal, tú tienes que tener esa lectura de la palabra todos los días, porque lámpara es a mis pies tu palabra, oh Jehová, y lumbrera es a mi camino. Entonces la palabra de Dios viene a alumbrar nuestro camino. Amén. Entonces, y lo último que quiero mencionar para poder avanzar es resiste al enemigo. Entonces, muchas veces no le resistimos, sino más bien le abrimos la puerta. Es como, ay, estaba esperando este problema, tengo tanto tiempo sin acción, sin entretenimiento, que bienvenido el problema. No, 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 no. Tienes que tener tu discernimiento desarrollado, tus 5 sentidos desarrollados y saber cuándo debes de resistir al enemigo. Amén. Entonces, entendamos pues que somos soldados de 24/7, 24 horas del día, 7 días de la semana. Amén. No hay cambio, no hay nada que te impida, hoy me voy a tomar un break de 2 horas. No hay espacio. Por eso la palabra dice que debemos de aprender a redimir el tiempo, o sea, aprovechar bien el tiempo. Lo natural no te tienes que preocupar porque viene de forma natural, pero para lo espiritual te tienes que entrenar. Entonces aquí es donde tenemos que empezar a entender las implicaciones de militar en lo sobrenatural. Primero entendamos lo que quiere decir la palabra milicia. Milicia viene de militar, militancia. Significa tropa de guerra, como entrenamiento de esa tropa para librar la guerra. Significa también el arte de hacer la guerra. Hay un libro que escribió un hombre asiático que se llama exactamente así, El arte para hacer la guerra. Y este libro lo escribió después de que logró ganar varias batallas contra Estados Unidos y otros enemigos. El arte de la guerra. Entonces la guerra es un arte. La guerra no tenemos que dejarnos que nos intimide, al contrario, tenemos que desarrollarnos. La guerra es para crecimiento. Ningún soldado llega y termina su carrera de la misma forma como la comenzó. Todo soldado crece en madurez, en conocimiento, en sabiduría, en destreza, en habilidades, y entre más practica, más hábil es, más apto es y más eficaz son sus acciones de guerra. Amén. Entonces,
Recordemos que usted y yo somos parte de un ejército. Jesucristo es el capitán de capitanes. Él es el capitán de los ejércitos. Se lo dijo a Josué cuando Josué preguntó, ¿quién eres tú? ¿Eres con nosotros o contra nosotros? Y Jesús responde, dijo, yo soy el capitán. Él es el capitán, él es el que va al frente de la batalla. Y nosotros hemos sido reclutados a ser parte de este ejército, del ejército de Dios que va a enfrentar las huestes de maldad en este tiempo. Te escogieron a ti y me escogieron a mí para pelear con determinación esta guerra, con firmeza la guerra. Entonces un guerrero no puede ir almático a la guerra. Ay, es que me dolió. Ay, es que me hirieron. Ay, es que me dijeron. Son artimañas del enemigo. Esas son sus tácticas. Han funcionado por la eternidad. Desde que él tiene conocimiento de la humanidad, él sabe que la humanidad se inclina a cuidarse tanto a sí mismo, a protegerse tanto a sí mismo, que hasta una mirada lo quebranta. Una mirada lo derrite, una mirada lo destruye, una mirada lo detiene, una mirada lo incapacita, lo inmoviliza, lo esteriliza. Una mirada no solo lo detiene, sino que lo lleva a hacer una autodestrucción. Porque después de que se le abrió la puerta a la ofensa, a través de una simple mirada, viene el automenosprecio. Y con el automenosprecio, la baja autoestima. Y con la baja autoestima, la amargura. Y con la amargura, el ataque contra no solo sí mismo, sino contra el cuerpo de Cristo. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Entonces, no tenemos que ser almáticos. Para poder librar esta guerra, no puedes ser tan sensible en tu alma. Porque te van a hablar mal, te van a ofender, como a Jesucristo. Lo escupieron, lo bofetearon, lo calumniaron, le llamaban que hacía sus obras en el nombre de Belcebú, falso. ¿Qué más le dijeron? Que era blasfemo, que era blasfemo. Entonces, claro que en el caminar te van a ofender, pero Jesús en su ministerio no se detuvo. No se detuvo Jesús, sino que él caminó firme en las armas de luz que le había dado el Padre. Entonces, de eso quiero hablarte de hoy, porque tenemos arma de luz y regresemos al ejemplo que había dado de David. David tenía arma de luz y la había conseguido, se le había entregado en su soledad con Dios. Los otros soldados enlistados y en las filas que estaban como muralla alrededor de Goliat, ellos tenían una arma que era natural. Como el arma de ellos era natural, no se atrevían a levantarla contra Goliat, porque sabían que iban a perder. Soldados completamente equipados, pero inhabilitados para pelear. Entonces, a veces nosotros somos soldados completamente equipados, porque la palabra de Dios dice que se nos ha dado las armas, pero si usted no se dedica a tomarlas y a usarlas, entonces vienen a ser inservibles. Vienen a llenarse de telarañas y vienen a ser inservibles. Entonces, para que tus armas sean servibles, es necesario que limpies la casa, que pases tiempo con el Espíritu de Dios, que leas la palabra de Dios para que tus ojos sean sanados, sean abiertos y que resistas al enemigo. Amén. Entonces, ya entendimos que somos parte del ejército. Amén. Ahora, entendamos lo siguiente, que la guerra que enfrentamos requiere 3 elementos. Conocimiento sobre cómo opera el reino de Dios, cómo opera el reino del mal y requiere el manejo y uso adecuado y sabio del armamento que se nos ha entregado. Si desconoces los usos y beneficios de la armadura, el enemigo te puede desarmar o tú mismo te puedes desarmar. Y esto es peligroso, los dos, que el enemigo te desarme como que tú mismo te desarmes, ¿verdad? Por eso es que es necesario ir a administración,
Por eso es necesario ir a liberación. Por eso es necesario dejarte consolar por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sane toda herida, para que al no tener ninguna herida abierta, el enemigo no tome ventaja de esas heridas. Amén. Entonces, hablemos hoy de cómo opera el reino de Dios, porque ya hemos hablado cómo opera el reino de las tinieblas, pero el reino de Dios tiene dos elementos principales: poder y autoridad. Y regreso a la parte de sanar el alma, porque una alma herida con poder hace daño. Póngase a pensar en esos superhéroes que querían hacer algo bueno. Pero hay una película, no recuerdo en realidad cuál película haya sido, pero este superhéroe quería hacer maravillas, pero lo menospreciaban por ser chiquito. Entonces se enojó mucho y tenía superpowers y tenía herramientas y muchas cosas que podía usar para hacer el bien. Pero cuando se sintió menospreciado por los superhéroes de mayor rango, entonces dijo, bueno, si los buenos no me aceptan, entonces yo me voy a convertir en uno de los malos. Y se convierte en uno de los malos, y ahora, en lugar de ser de bendición, toda aquella fuerza que él tenía, ahora era un enemigo que tenían que destruir, derribar y deshacer por completo. Entonces, hay veces que hay personas que porque son almáticas, se les ha entregado poder y autoridad, porque dice la palabra de Dios que en la boca hay poder y hay autoridad. ¿Por qué? Porque en la boca hay poder para la vida y para la muerte. Entonces, cuando están heridos, lanzan palabras de muerte, palabras de maldición, palabras que se activan en cuanto salen de la boca, porque hay demonios que están esperando esas asignaciones. No solo se activan hacia la persona que se está lanzando la palabra, sino que viene también a repercutir en la persona que habló esas palabras. Recordemos, por ejemplo, aquellos hombres que se levantaron a hablar mal en contra de Moisés. Dos, ahorita no recuerdo los nombres, pero si alguien se recuerda y lo quiere escribir en el chat, eran dos los que se levantaron y vinieron a convencer a la tribu de Coré. Y cuando los convencieron, dice que 250 hombres vinieron a confrontar a Moisés. Todos ellos pensaban mal de Moisés. Todos ellos hablaban mal de Moisés. Todos ellos habían propuesto rebelarse contra Moisés. Entonces Moisés dijo, bueno, si Dios es con ustedes, que Dios tenga la paga que nosotros merecemos. Pero si Dios es contra ustedes, entonces ustedes van a recibir la paga. Y se abre la tierra y se come a toda la tribu. Y fueron comidos por la tierra. Entonces, una persona herida con cualquier herida que después le permitió que entrara envidia, le permitió que entrara venganza, le permitió que entrara discordia, enojo, ira, contienda, maldicencia, es un peligro, porque eso se vuelve en una amargura que no solo le hace daño a él, sino le hace daño a otros, y las consecuencias vienen más fuertes sobre esa persona. Entonces, el poder y la autoridad se le delega a personas que han propuesto en su corazón limpiar su camino. Por eso dice, yo oré el otro día y no pasó nada. ¿Cómo está tu relación con Dios? Yo reprendí, pero no se fueron los demonios. ¿Cómo está tu nivel de autoridad? ¿Cómo está tu nivel de poder? Entonces, el poder y la autoridad se le delega a aquellos que están caminando en la luz, que están operando bajo los principios de la luz. El reino de la luz opera en base a la palabra de Dios y el poder de Dios. La palabra forma en nosotros un carácter con rasgos a la semejanza de Cristo Jesús. ¿Cómo está tu semejanza a Cristo? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo está tu parecer a Cristo? ¿Qué tanto te pareces en mansedumbre? ¿Qué tanto te pareces en humildad? ¿Qué tanto te pareces en obediencia? Porque dice Jesús siendo Dios, aprendió obediencia hasta la muerte. Entonces, ¿por qué aprendió obediencia? Porque dice la palabra de Dios que Jesús nace, crece en conocimiento, en sabiduría. Está creciendo él en destreza, está madurando, pero está evolucionando, no lleno del Espíritu Santo. Llega un momento donde llega al Jordán, y en el Jordán dice la palabra de Dios
que fue bautizado por Juan el Bautista. Cuando sale del agua, el Espíritu de Dios reposa sobre él como paloma. Cuando reposa el Espíritu de Dios sobre él como paloma, dice que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto. Y de ese punto en adelante, el Espíritu de Dios lo activó para su ministerio. Después de ese punto es que empezaron a sanar los ciegos, los cojos, los paralíticos, los muertos resucitaron. Pero él se dejó guiar por el Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios que crecía en conocimiento y en sabiduría. Crecía en gracia, crecía en poder. Y llegó el momento donde fue embestido para hacer su ministerio. Entonces, por eso le decía que lo que leímos hace rato, el soldado tiene que desarrollarse. Y lo voy a volver a leer. El reto más grande es el siguiente: que nosotros somos soldados de Cristo, porque esto de militar en lo sobrenatural y usar las armas en lo sobrenatural, las armas espirituales para nosotros representan un reto. ¿Por qué representan las armas sobrenaturales un reto? Porque vivir en lo natural es automático. No se tiene que hacer esfuerzo para vivir en lo natural. Ya estás en lo natural. Pero militar en lo sobrenatural no es automático. Militar en lo sobrenatural es algo que requiere crecimiento, requiere preparación, requiere entrenamiento y sobre todo llenura de Dios en nuestras vidas. Así que el militar en lo sobrenatural no es algo que va a venir espontáneamente. Es algo que usted y yo tenemos que elaborar. Amén. Usted tiene que entender que tiene que trabajar. Vino un hermano y te ofendió y respondiste como máquina de tren, así de y a todo sonido, a todo steam. Bueno, después vas a tener una segunda oportunidad y vas a reaccionar menos. Y una tercera oportunidad y vas a reaccionar menos. Y otra oportunidad y ya casi no reaccionas. Y otra oportunidad y ya no reaccionaste. Y otra oportunidad y ahora amaste y oraste por esa persona. Entonces vas creciendo, te vas aumentando ¿cómo se dice esta palabra? En dominio propio. Amén. Entonces ahorita vamos a hablar un poco de eso. Avancemos. Gálatas 5:22. Porque lo que le acabo de decir nos va a llevar a este versículo. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Fíjese que yo le voy a decir algo. Yo he tenido que crecer en todos, en todos, ¿verdad? En amor, en alegría, en paz, en paciencia. Pero una de las cosas que me he visto que he trabajado más en este tiempo es la amabilidad, ¿verdad? Hay que trabajar en ser amables. Te cedo mi lugar, te cedo, yo te lo traigo, no te preocupes, yo te sirvo. Hay que aprender a ser amables, amén. Entonces, todos son frutos del Espíritu. Entonces, el reino de la luz opera en la base de la palabra de Dios. Conforme comes la palabra de Dios, el Espíritu de Dios trae crecimiento dentro de ti y ese crecimiento trae un fruto. Aparte de que está formándose el carácter de Cristo en ti, comienzas a dar los frutos que vimos en Gálatas 5:22. El fruto del amor, el fruto de la alegría, de la paz, de la paciencia, de la amabilidad, de la bondad, de la fidelidad, del dominio propio. Amén. Entonces mira lo que dice 1 Corintios 12, 1 al 10. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos inmundos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir que Jesús es el Señor si por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor.
Y hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Entonces, ¿cómo opera el reino de Dios? Bueno, opera por el fruto y opera por los dones. Amén. Entonces veamos el cuadro del centro, el cuadro de en medio, el gris. Vemos cómo en la parte de arriba dice Dios. El reino de los cielos está organizado de la siguiente forma: su palabra y su poder. Es por la palabra que adquirimos poder. Y es el mismo poder que nos lleva a refugiarnos en la palabra. No hay poder sin la palabra de Dios. Tanto la palabra de Dios como el poder de Dios vienen a cambiar, a afectar, a influenciar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Conforme nosotros nos rendimos, le damos el total control al Espíritu Santo, es que comenzamos a ser formados a la imagen de Cristo Jesús. Las armas de luz que tenemos son los dones del Espíritu Santo, que es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, de fe, palabra para sanar enfermos, milagros, la profecía, el discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas y la interpretación de esas lenguas. También como arma de luz tenemos el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Templanza entiéndase como dominio propio. Ahora, ¿cómo opera el poder del mal? El poder del mal y la autoridad son como los brazos de Dios. El poder y la autoridad son como los brazos de Dios, mientras que las artimañas del enemigo son como tentáculos, ¿verdad? Entonces, el poder y la autoridad de Dios nos abraza, nos embiste y en esa investidura nos capacita. Mientras que las artimañas del enemigo es como un pulpo, quiere agarrarlo todo para destruirlo. Y si lo pudiera agarrar todo al mismo tiempo, mucho mejor. Entonces, este pulpo o estas artimañas las encontramos a través de creencias, de tradiciones, de costumbres, de valores, de paradigmas. Amén. A veces de prácticas que hacemos sin darnos cuenta que son influenciadas por las tinieblas. A veces somos controlados por estas fuerzas del mal y no nos damos cuenta. Entonces hay personas que están yendo a la iglesia cristiana, pero aún tienen imágenes de ídolos en sus casas. Hay personas que son cristianas, pero aún practican la brujería, la hechicería, la santería. Aún cargan la cadenita roja con el ojo que todo lo protege o que todo lo ve, no sé cómo se llama. Entonces, el enemigo también opera a través de sistemas. Amén. Entonces, voy a poner esta ficha, el sistema, en este entra todo lo que constituye un aparato, una estructura de vida de la sociedad donde va la política, la economía, la educación, las leyes, las comunicaciones, institutos. Y estos elementos son los que determinan sobre la vida de las personas. El consumo. Entonces aquí nos detenemos y preguntamos, ¿qué es lo que consumes? ¿Qué uso le das a lo que consumes? Amén. También otras cosas que influencian como armas del enemigo para armas de las tinieblas es cómo nos relacionamos, cómo está tu vida sexual, en dónde estás invirtiendo tu tiempo para eventos de diversión, cuáles son tus prácticas cotidianas. Amén. ¿Qué son las cosas que controlan tu diario vivir?
Entonces, el sistema de este mundo y la cultura son dos sistemas fuertes, influyentes, que nos debemos de enfrentar con ellos día a día. Entonces, ¿cómo opera el reino de las tinieblas o el reino del mal? Bueno, el reino del mal lo vemos que opera a través de un sistema y opera a través de una cultura. Amén. Él opera a través de lo que consumes en la tele, lo que consumes en la radio, lo que consumes a través de amistades, por las conversaciones. ¿A qué te refieres, pastora, con lo que consumes? Las conversaciones, las relaciones que tienes al día a día. Amén. Cómo usas los medios tecnológicos, ¿verdad? ¿Cómo está tu nivel de informática? ¿Te estás informando lo suficiente para saber el tiempo en el que estamos viviendo o no? Entonces, el reino del mal se fortalece y se distribuye y opera a través de la política, de la economía, de la educación, de leyes, de instituciones, a través de filosofías de la vida, de la cosmovisión, expectativas de vida, de la mentalidad, de diferentes estilos de vida, a través de la influencia de la familia o de las influencias de los medios de comunicación, a través de malas experiencias, amén, a través de creencias, tradiciones, costumbres, valores y paradigmas. Entonces, el reino de las tinieblas opera a través de estilos de vida, ¿verdad? No es que nosotros siempre lo hemos hecho así, nosotros siempre hemos trabajado así. Entonces, tenemos que adquirir la cultura del reino de Dios, para poder librar este 24/7. Entonces, ¿cuál es la fuente del poder de nuestras armas? Colosenses 2, 13 y 15. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público, exhibiéndolos en su desfile triunfal. Amén. Entonces, en la cruz del Calvario, Jesús derrotó, despojó, avergonzó y sentenció al reino de las tinieblas. Eso no lo debemos olvidar ni titubear en creerlo, porque eso es verdad. En la obra redentora del Calvario, Jesús destruyó al enemigo, y allí, al ser llamado vencedor, a Jesús se le dio todo poder y toda autoridad. Mateo 28, 18 dice: Jesús se acercó entonces a ellos se refiere a los discípulos, y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahorita? Que el perdón de los pecados, la justificación de los pecados, trae un resultado. Romanos 5:1 dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, al ir Jesucristo a la cruz y resucitar al tercer día, gana la batalla contra las fuerzas del mal, le quita las llaves del Hades al enemigo. A él se le fue dado todo poder y toda autoridad. Y ahora él es en todo y sobre todo, y siempre lo ha sido y siempre lo será, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por medio de su sacrificio da resolución. Él borra todos los pecados, los tira a lo profundo de la mar, y jamás se vuelve a acordar de ellos. Jamás se vuelve a acordar de los pecados. Ahora, el enemigo es tramposo, juega sucio, es ventajoso, y hay derechos legales. Esto ya lo platicamos,
que Él siente tener sobre nosotros. Y ahí es donde es importante la ministración y liberación para quitarle al enemigo todo derecho con este argumento. Jesucristo rompió el acta que estaba contra mía y ahora te quito todo derecho que tengas sobre mí y sobre mi futura generación. Amén. A través del sacrificio de Jesús somos llamados justos y somos llamados justificados. Y ahora viviendo Cristo en tu corazón, a ti también se te da ese poder y esa autoridad que ya lo hablamos que tiene que crecer. Amén. Quiero llegar al final de esta palabra. La fuente del poder de nuestras armas es la redención, el sacrificio perfecto de Cristo. Esa es la fuente. El que Cristo haya ido a la cruz del Calvario por ti y por mí y que haya ganado la guerra y que ahora Él se le dé todo poder, todo dominio y toda autoridad. A través de su amor y su bondad, ahora nosotros recibimos el perdón de pecados. Eso quiere decir redención. Amén. Su sacrificio perfecto nos justifica. Entonces, en esta victoria, Él derrotó y despojó al reino de las tinieblas. Él anuló el acta de decretos que estaba en contra de nosotros. Entonces, ahora, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo, es que ahora nosotros podemos enfrentar a las fuerzas del mal con las armas de luz que nos da el Espíritu Santo. Entonces, entendamos la guerra que enfrentamos hoy. Hoy enfrentamos una guerra no convencional. No es una guerra física. Vea los elementos o el tipo de guerra que nos enfrentamos hoy. Es una guerra de ideología. Una guerra ideología es un confrontamiento de verdad contra verdad a medias. O sea, toda verdad a medias es una mentira. Hay una guerra mediática. Los medios de comunicación masiva como vehículos de la humanidad pelean esta guerra. Es una guerra contra males crónicos. ¿Por qué digo que es una guerra de verdad contra verdad? Porque mire, la palabra de Dios dice que si hacemos todas las cosas en este mundo, pero no tenemos amor, entonces de nada sirve lo demás. No, de nada sirve que profetices, que hables en lenguas, que las interpretes, de nada sirve. Bueno, la nueva ideología usa este argumento para decir que yo tengo derecho de amar a quien yo quiera y a la manera que yo quiera. Antes ese argumento se limitaba a amar a una persona de mi misma edad y probablemente de mi mismo sexo, aunque es abominación ante Jehová. Pero ahora la nueva guerra o la nueva ideología que estamos enfrentando es que van sobre nuestros hijos. Están yendo sobre la siguiente generación. Están levantando sus armas de maldad contra la generación que viene detrás de esta. Entonces, lo han dicho abiertamente, han hecho desfiles de grandes cantidades de personas proclamando y diciendo, vengo por tus hijos y nada nos va a poder detener. El año pasado salió un video donde grabaron una canción y lo declararon a puerta abierta. Y después de ahí, una serie de eventos se ha desatado que son inmencionables. Entonces, y nosotros tenemos las armas de luz y en lugar de estar haciendo algo, somos espectadores de lo que está sucediendo. Ahora, entendemos que hay cosas que no vamos a poder detener porque están profetizadas y son necesarias que acontezcan. Pero eso no cambia el hecho de que tienes tú, como yo, la responsabilidad de levantarnos, la responsabilidad de usar las armas de luz, la responsabilidad de hacer lo que se nos ha encomendado hacer, confiado a hacer, que es a usar nuestras armas de luz. Amén. Entonces, esta guerra de ideologías viene contra todo el diseño de Dios. Viene contra el modelo del matrimonio, viene contra el modelo
de cómo usar la fuerza de la juventud, viene contra la inocencia de los niños, viene contra todo valor y principio, contra toda moral, contra toda ética. Entonces viene una deformación a la estructura humana. Permítame un segundo. ¿Quieres salir? Tengo una Yorkie que quería salir. Entonces, hay una guerra mediática de verdad contra verdad. Entonces tenemos que leer la palabra de Dios para poder confrontar toda verdad a medias o toda mentira bien elaborada. Ayer estaba mirando un video que la verdad que es triste. Es triste ver esto y es triste ver que la iglesia no está despertando a este peligro. Una persona que antes era pastor, ahora es pastora y viaja por diferentes partes en Brasil y entra a las congregaciones a predicar la palabra y a imponer manos. Dice la palabra de Dios que no debemos imponer manos a la ligera. Y nosotros tenemos que tener cuidado quién pone las manos sobre nosotros. Y esta persona comienza a poner manos y la gente comienza a temblar y a llorar y a sacudirse. Y no dudo que no estén sintiendo algo. Algo han de estar sintiendo para tirarse al piso y no poderse levantar y temblar en el piso. Pero el hecho de que estén sintiendo algo no quiere decir que venga de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es que el camino que nosotros llevamos no es un camino de emociones ni de sentimientos, es un camino de convicción, de convicción, de convicción. Si no hay convicción en ti, cualquier sentimiento va a gobernar tus decisiones. Va a tomar la decisión por ti, tus sentimientos van a decidir por ti. Y ese es un peligro. Entonces, la lámpara a tus pies es la palabra de Dios. Y como guerreros 24/7 necesitamos leer, escudriñar y practicar las escrituras. Oremos. Padre, sabemos que somos la generación, Señor, que permites que se levante en este tiempo contra las fuerzas del mal con sus armas de luz. Hoy vengo suplicándote, Señor, que como lo leímos hace un rato, venga a nosotros la revelación de tu palabra, para que al entenderla con exactitud, la pongamos con prontitud en acción. Te vengo pidiendo perdón por todas las veces que hemos menospreciado tu palabra sin darnos cuenta, porque al no ponerla por práctica es menospreciarla, es no valorarla, es no darle la importancia necesaria. Y aún así tú has sido compasivo, paciente con nosotros, clemente y misericordioso. Y no nos has pagado conforme a nuestras obras, Señor, pero hoy yo suplico misericordia, Señor, y te pido que abras, Señor, nuestro corazón para recibir la luz de tu palabra y que guíen nuestros pasos y que nos dejemos consolar por tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, para poder venir a consolar a otros, para poder venir a ayudar a otros. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Te ruego que tú derribes toda dureza de corazón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Pido ayuda, Señor, pido ayuda, pido socorro. Ayúdanos a cerrar toda puerta abierta, Señor. Ayúdanos a quitarle al enemigo todo derecho que tenga sobre nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, tu guianza, pido tu guianza, pido tu guianza, pido tu guianza. Pido tu guianza, Señor, pido tu guianza. En el nombre de Jesús oro por aquellos que se sienten débiles, Señor. Pido por aquellos que ignoran que son soldados, Padre, que han sido enlistados en tus ejércitos y que tal vez tienen armas pero no las han sabido usar o están conscientes de que las tienen y han escogido no usarlas, Señor. Hoy te ruego que levantes un ejército que use sus armas y que no se quede inmovilizado ante las fuerzas del mal, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, pon palabra de sabiduría, pon palabra de conocimiento, de revelación, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Dios. Te ruego que fortalezcas al débil,
Te fortalezco que fortalezcas. Te ruego que fortalezcas al que se siente flaquear, Señor. A las rodillas temblorosas, Padre, manda fuerzas. Padre, que sean habilitados por el poder de tu Espíritu Santo y renovado su vuelo, Señor. Así como tú renuevas el vuelo de las águilas. Padre, levanta a cada uno de nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Levántalos, Señor, levántalos. Háblales en sueños, háblales en visiones, háblales a través de tu palabra, a través de las circunstancias. Háblales en todo tiempo y en todo lugar, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Dios. Te doy gracias, 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 Señor, por lo que vas a hacer. Oro para que esta semilla caiga en buena tierra, Señor, y regrese dando un fruto abundante. Que no regrese vacía, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos y hermanas, gracias por estar conmigo. Que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús, ten buen día. Hasta pronto.